Ya nos adentramos en la recta final de esta serie de vídeos de reescritura de Toru y sus aventuras bizarras. Por tanto, los siguientes arcos, en los que ya aparece en el manga, la verdad no los voy a tocar mucho, porque aunque tienen una participación pequeña, me parece la suficiente como para no ser cambiado. Así que calculo que más o menos me quedarán 2 o 3 vídeos como máximo, no creo que más. Porque lo único que voy a hacer en este vídeo es añadir un pasado a Toru y la verdad no sé cuánto me puede durar. Quizá lo divido en varios vídeos o en uno lo puedo completar, pero lo dudo. Y entonces con el pasado solo añadiría unas pocas conclusiones e hilaría algunas partes para que tengan un mayor sentido con lo que he escrito y ya acabaría esta serie de vídeos, la verdad. Pues bien. Todo comenzaría en un hospital de Hawái, con un grupo de médicos transportando a un paciente en estado de gravedad, ya que se estaba ahogando. Uno de sus asistentes médicos que estaba ayudando era, obviamente, nuestro Toru. O bueno, más bien, Pika. ¿Por qué Pika? Porque es el primer nombre que me he encontrado relacionado con Hawái. Además, como los humanos rocas siempre, según se dice, van robando identidades, pues de primeras no se iba a llamar Toru. Eso sí, para acomodarlo y para intentar no liar, voy a seguir llamándolo Toru. Pero vamos, tened en cuenta que cuando yo digo Toru, en el contexto actual del pasado, es Pika. Tras llegar a la sala médica, el doctor jefe, Charlie, les explicaría lo que tendría que hacer cada uno, el rol que tiene que cumplir. Y una vez explicado, todos se pondrían manos a la obra. Al finalizar la operación, todo parecía que había salido a las mil maravillas. Pero no, el paciente aún tenía incrustado una pequeña parte de un hueso de pollo. En ese momento, Charlie diría que todos se volverán a poner en sus puestos, que había que actuar rápido. Pero en ese momento, Toru tomaría la iniciativa y diría que no da tiempo, que hay que improvisar algo o si no se muere el paciente. Entonces aquí aplicaría la misma técnica que se ve en el manga, que aquí es donde se le ocurre por primera vez usarla, salvando la vida del paciente que se estaba ahogando. Toru comenzaría a recibir elogios de todos los que se encontraban allí, excepto de Charlie, que le recriminaría que por qué ha utilizado esos métodos tan poco ortodoxos cuando ya tenían un plan para realizar. Entonces Toru se justificaría diciendo que si seguíamos esa misma metodología, el paciente no iba a sobrevivir, no le iba a dar tiempo. Aún así, Charlie intentaría insistir diciendo que eran muy arriesgados esos métodos y que no los volviera a hacer, pero que sobre todo debe ceñirse a la metodología que le han dicho, no debe experimentar con nada. Tras esto pasarían unos minutos en los cuales pues todos comenzarían a ordenar todo, a limpiar las cosas, hasta que de repente el paciente volvería a comenzar a tener problemas. Y sin tiempo para poder reaccionar, Toru volvería a intentar improvisar algo, pero Charlie en ese momento le apartaría, diciendo que hay que usar la metodología habitual, pero al final no consiguen nada, simplemente el paciente acaba muriendo. Charlie revisaría un poco el cuerpo del chico para ver por qué había vuelto a fallar, y era porque se le había quedado otro trozo pequeñito que se ve que Toru no había podido sacar bien y eso era lo que le había provocado un tercer ahogamiento, echándole en cara su manera de actuar, que si hubieran seguido la metodología habitual esto seguramente no hubiera pasado, pero todo por intentar no ceñirse al reglamento, pues ha pasado lo que ha pasado. Eso sí, este tal Charlie lo exageraría de tal manera para que lo que acaba de hacer Toru tuviera mucho más peso de culpa y un mayor remordimiento. Lo exageraría de tal manera para que se sintiera muy mal y la próxima vez intentará seguir esa metodología. Ahora nos trasladaríamos a una reunión de los directivos del hospital, en la que Charlie les habría explicado toda la situación de Toru. Y los directivos se llevarían las manos a la cabeza, diciendo que cómo ha podido pasar eso y sobre todo cómo ha dejado él que pase. Además de esto, se escucharían comentarios del rollo: ¡puto niño! Por eso no me gusta la gente joven, son unos inútiles. Estos jóvenes se creen más listos que ninguno, son solo una panda de arrogantes. No sé por qué seguimos aceptando a gente con poca o nula experiencia. Todo esto con Toru delante, me refiero. Él también estaba dentro de la sala porque le habían llevado, para que les explicara el por qué había hecho eso y para echarle mierda, la verdad. Pues Toru, con ningún tipo de expresividad en el rostro, diría: O sea, ¿qué quieres que haga, Pereira? ¿Qué quieres que haga? ¿Y qué esperabais? Me estáis recriminando una muerte que estaba asegurada si seguía vuestros métodos reglamentarios. Yo solo abrí una pequeña ventana por la que el paciente podía llegar a sobrevivir. Así que, ¿de verdad es tan malo lo que he hecho? Charlie, al escuchar esas palabras, intentaría acercarse a Toru para golpearle, pero se vería afectado por la calamidad, resbalándose y golpeándose en la nariz.
Tras esto se verían interrumpidos por la entrada de una chica que iba a entregar unos papeles. Tras la entrada de la chica, pues simplemente le dirían a Toru que se retirase, sin antes hacerle una advertencia, que no vuelva a salirse de lo reglamentario, o si no se asegurarían de que no volviera a trabajar, no aquí, sino en cualquier tipo de hospital de Hawái. Nos trasladaríamos al primer descanso de la mañana, de ese mismo día, en el que Toru se encontraría comiendo solo, hasta que por detrás aparecería la misma enfermera que les ha interrumpido esta mañana, diciendo que siente su pérdida, sentándose al lado de él. Ella continuaría la conversación diciendo que la muerte de aquel chico no era su culpa, que él dio su mejor esfuerzo. Mientras ella continuaba hablando, Toru seguiría absorto en sus pensamientos, dándole vueltas a lo que acababa de pasar esta mañana, que estaba seguro al 100% que su método tenía que funcionar, que no tenía ninguna falla, que era imposible que ese hueso se hubiera quedado atorado. Por su parte lo había hecho perfecto, no tenía ningún tipo de lógica. Debido a la frustración que estaba sintiendo en esos momentos, apretaría la lata que estaba sosteniendo. Tras realizar este gesto, simplemente se levantaría y se marcharía dejando colgada a la enfermera. Unos días más tarde, Toru se encontraría ordenando unos utensilios médicos y comenzaría a escuchar unos gritos desgarradores. El ruido provenía de una de las mejores zonas de hospedaje del hospital. Y tras entrar en la sala, Toru pudo ver a un hombre tirado en el suelo, agonizando de dolor, gritando constantemente que quería ir al baño. En esos momentos, la enfermera que habló con Toru apareció intentando asistir al joven de 25 años, comenzando a levantarlo poco a poco, pero este último negándose y forcejeando hasta volver a caer al suelo, diciendo que no necesitaba ayuda de nadie, que simplemente le dejaran su espacio para levantarse y que ya podría él solo, todo esto gritando, insultando, etc. En esos momentos la enfermera se levantaría de nuevo y le diría que no puede, debido a su enfermedad degenerativa, que poco a poco va a ir perdiendo movilidad y que por ahora simplemente pueden cuidarle, pero de momento no han encontrado ningún tipo de cura. En esos momentos, antes de poder terminar la frase, ella se vería interrumpida por los gritos del paciente, diciendo ¡Cállate! que se callara, que no quiere escuchar nada de eso, que simplemente quiere levantarse e ir al baño, cada vez bajando más el tono de voz hasta llegar al punto del llanto, terminando esta escena con él meándose en los pantalones y manchando todo el suelo. 45 minutos más tarde, tras la enfermera terminar de limpiar todo junto con la ayuda de Toru, ella se lo agradecería y se presentaría como Ryoko. Toru le diría que ese nombre no se escucha mucho por esta zona, preguntando si era extranjera. Ryoko asentiría con la cabeza. Matizaría su respuesta diciendo que pertenece a un pequeño pueblo llamado Morio. Continuarían un poco la charla hasta que finalmente se tendrían que separar para ir a sus respectivos puestos. Semanas más tarde nos encontraríamos en medio de Pearl City en la noche, donde una solitaria Ryoko estaría haciéndose unos cuantos retoques mirándose en el cristal de un escaparate. En esos momentos Toru aparecería pidiendo disculpas por su retraso, que esperan no haber hecho esperar mucho a Ryoko. Pero Ryoko le diría que no pasa nada, que acababa de llegar, continuando a ambos rumbo al restaurante que habían reservado. En el restaurante, Toru le preguntaría que qué tal lleva el golpe de la cabeza, respondiendo ella que mucho mejor, que al menos Hani, el chico que tenía la enfermedad degenerativa, le había lanzado el urinal vacío y que por suerte no tiene mucha fuerza. Por otro lado, ella le preguntaría sobre su tesis. Toru le diría que muy bien, la verdad, que ya la había finalizado y que la presentaría ese mismo lunes, añadiendo que quería ver cómo esos carcamales le dan la razón al saber que sus metodologías que ha estado realizando a escondidas en el mismo hospital tienen unos mejores resultados que sus metodologías tradicionales. Ryoko en esos momentos le preguntaría si le han seguido llamando la atención. Y Toru respondería que sí, que siempre se están quejando de él y menospreciando por su edad. Le repiten varias veces que no está capacitado para hacer las cosas, pero que él haciendo sus pruebas por su cuenta está demostrando que sí, y sobre todo que les está pegando 1000 vueltas a todos. Ya le menospreciaban de antes, pero desde que pasó lo del niño ha aumentado más ese menosprecio. Por eso quiere que llegue ya el lunes, quiere ya callarles la boca y demostrar de lo que es capaz. Ryoko le respondería con que no se preocupe, que seguro que lo conseguiría y que ya verá cómo en estos momentos Ryoko se vería interrumpida tras ver a una persona que ella conocía. En esos momentos Toru le preguntaría qué ocurre, que por qué se ha callado de repente.
Ryoko le diría que nada, que simplemente ha visto al padre de Hani y que le ha parecido extraño que estuviera con los dragones rojos, una mafia conocida de Hawái. Nada, un pequeño invento mío. Que eran reconocibles por la cicatriz en forma de llama que tenían los miembros. Tras decir esto, Ryoko explicaría la situación del padre, que se ha visto muy afectado por el estado de su hijo, dado que actualmente era su única familia, todos los demás o la habían dejado o habían muerto, como en el caso de su mujer, pues estaba dando todo lo posible por su hijo. Ha intentado hablar 1000 veces con los doctores, diciendo que tiene que haber alguna manera de salvarlo, pero es que realmente no tenemos actualmente ningún tipo de medicamento o tratamiento para poder realizarle. Es una enfermedad muy rara y muy desconocida que no podemos tratar ahora mismo. En esos momentos, Ryoko haría una pequeña coña diciendo que quizá ha ido a por los mafiosos porque tienen alguna especie de droga o algo que quizá puedan curarle, pero luego diciendo que nada, que es una tontería. Toru le seguiría la broma diciendo que básicamente duda que unos simples mafiosos tengan mejores medicamentos que ellos. Entonces Ryoko le respondería con es verdad y ambos se reirían y continuarían hablando de cualquier cosa banal a lo largo de la noche. Ahora saltaríamos al momento de Toru presentando la tesis a los directivos, mostrando los avances logrados de ciertos pacientes en comparación a sus métodos convencionales. Los directivos se pondrían furiosos y le recriminarían diciendo que cómo se ha podido atrever a hacer esto a sus espaldas, que arriesgándose a eso podría haber conseguido que los pacientes incluso se pusieran peor todavía de lo que están. Toru negaría con la cabeza y les volvería a mostrar los resultados, diciendo que es imposible, que ya ha hecho varias pruebas con ellos y que se encuentran 1000 veces mejor utilizando sus métodos que los suyos. Toru, además de eso, les daría su tiempo para reflexionar, que si quieren que se vaya, que por él vale, pero él se lo puede mostrar a otros hospitales y a ver qué opinan ellos, que sería un desperdicio desaprovechar esta oportunidad, marchándose de la sala de reuniones. Toru, al salir de la junta de los directivos, se encontraría con Charlie y no se dirían nada, simplemente se mirarían ambos. Pero Charlie se fijaría en la sonrisa victoriosa de Toru, generándole asco y también un mal presentimiento. Todo esto ocurre mientras convenientemente en una radio se estaría escuchando de fondo la canción de Wonder of You, pero no la versión de Elvis, sino la de Ray Peterson, la original. Charlie, al entrar en la sala de los directivos, vería sus caras de preocupación y preguntaría qué había ocurrido. Los directivos le explicarían la situación y Charlie se acercaría para ver la tesis de Toru, poniendo una cara de frustración y diciendo algo así tipo ¡Puto niño! Volviendo con Toru, llegaríamos a la sala donde se encuentra Hani, donde teóricamente debería estar Ryoko. Pero antes de entrar podría escuchar una conversación entre Hani y su padre. Estaban hablando sobre una especie de fruta o algo así había escuchado, con la capacidad de curar cualquier cosa. Sin más, no le daría mucha importancia. Solo escucharía que dentro de unos días conseguirían arreglarlo todo y que no se preocupe. Pero que, sin más, no le daría mucha importancia a esa conversación. Pensaría que es una tontería. Hasta que finalmente por detrás aparecería Ryoko y le llamaría, tipo, Toru. En esos momentos el padre de Hani se giraría para ver a ambos y le diría a su hijo que continuarían hablando y se marcharía. Tras marcharse el padre de Hani, Ryoko le preguntaría a Toru que qué tal le ha ido, que cómo ha ido todo el tema de la tesis. Y Toru le diría que de maravilla, que lo ha abordado. Tras esto seguirían hablando pues de cualquier cosa realmente, de cómo ha ido el día de Ryoko o qué iban a hacer después, cualquier cosa. Días más tarde nos encontraríamos de nuevo con Toru comiendo en el hospital, siendo avisado por Ryoko diciendo que venga rápido, que ha ocurrido un problema. Toru llegaría a una sala donde se encontraba todos los pacientes con los que había estado estudiando su tesis y vería que la gran mayoría de los pacientes estaban en un peor estado, incluso algunos casi al borde de la muerte. Toru, mordiéndose el labio inferior y pensando para sus adentros, diría que no puede ser, que no ha podido salir nada mal. Aquí algo falla. En esos momentos, Charlie aparecería para intentar golpear a Toru, pero de nuevo la calamidad se activaría, haciendo que el doctor se cayera, se clavara el bisturí en el cuello, sin ser demasiado profundo. En ese momento, Toru se agacharía para cogerle de la solapa y le diría a Charlie algo tipo «Tú no sabrás qué ha ocurrido aquí, ¿verdad?». Ryoko en esos momentos intentaría pararle, diciendo que se relajase, que él seguramente no tenía nada que ver y que primero hay que preocuparse por la herida que tiene y luego mirar a los demás pacientes.
Cuando Toru se iba a poner a ello para intentar ayudar a los demás pacientes, entrarían los directivos, advirtiendo a Toru que se alejase de los pacientes, que no querían que su situación actual empeorase más. Toru simplemente se giraría para mirarles mientras ellos continuaban hablando, anunciando que ya no necesitaban su ayuda, ya que lo habían despedido, asegurando lo que dijeron la primera vez, que ya no iba a trabajar en este hospital y además iban a vetarlo en los demás hospitales de Hawái. Esto le pasa por ser un crío problemático, dirían los directivos. Toru simplemente se quitaría la bata, la dejaría en una de las camas y se marcharía, sin más. Muchas gracias por haber visto el vídeo, dale a like, suscríbete si te ha gustado, dale a la campana si quieres y seguidme en Twitter si queréis también. O bueno, ahora X. Puto Elon de los cojones.